En el día de hoy vamos a estar compartiendo con el grupo de Paralelo C de Enfermería y vamos a estar compartiendo con las tasas de usos en epidemiología y las medidas de asociación e impacto en epidemiología. Cuando hablamos de las principales medidas en epidemiología, vamos a estar evaluando lo que son las frecuencias, lo que es un resumen, las medidas de asociación, que son las más importantes, y el efecto impacto también. Dentro de las medidas de asociación vamos a empezar hablando qué es lo que es un enfoque de riesgo. El enfoque de riesgos es un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos. Ayuda a determinar prioridades de salud y es también una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. El enfoque no es igualitario, siempre discrimina en favor de quienes tienen mayor necesidad de atención. Ojo con esto de enfoque de riesgo, que lo vamos a estar evaluando también posteriormente en otras conferencias que estemos compartiendo con ustedes, y puede ser objeto también de examen, del próximo examen que van a estar ustedes compartiendo con nosotros. Ahora, ¿qué es el riesgo? El riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, dígase una enfermedad, muerte, etc. Y el enfoque de riesgo se basa en la medición de esta probabilidad, la cual se emplea para estimar la necesidad de atención a la salud o de otros servicios como tal. Siempre, bueno, nosotros estuvimos hablando en el semestre anterior en fisiopatología sobre los factores de riesgo que podían ser modificables y no modificables, y aquí le vamos a estar hablando también en la medida de asociación sobre lo que es el factor de riesgo. Como concepto, ¿qué es un factor de riesgo? Es una característica detectable en un individuo o en grupos asociada con una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud como tal. Ejemplo de esto puede ser dentro de los factores de riesgo. Recuerden que el hábito de fumar puede ser un factor de riesgo de cáncer de pulmón, de cáncer de laringe. El alcoholismo puede ser también un factor de riesgo también que desencadene un alcoholismo crónico también en los individuos. La obesidad es otro factor de riesgo, el sedentarismo es un factor de riesgo de hipertensión arterial, de enfermedades cardiovasculares, etc. Se debe considerar con mucho cuidado qué es un factor de riesgo y qué es un daño a la salud como tal. Los factores de riesgos pueden ser tanto indicadores de riesgo como causas de daño a la salud como tal. Estos conceptos y estas cositas que le estamos explicando en las diapositivas deben de tenerlas presentes siempre. Ahora, factores de riesgo y daño a la salud. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el feto se convierte en un recién nacido de bajo peso al nacer. Ahora, ¿cuáles estaríamos evaluando aquí los factores de riesgo y cuáles serían los daños a la salud? Dentro de los factores de riesgo va a ser la pobreza, el analfabetismo de la madre, la nutrición deficiente y la enfermedad recurrente va a traer consigo un daño a la salud. ¿Cuál sería el daño a la salud en ese feto? El bajo peso al nacer. Cuando existen todos estos factores de riesgo, casi siempre son predisponentes de un bajo peso al nacer de ese feto. Ahora, otro en el niño, por ejemplo, la pobreza, el bajo peso al nacer, el analfabetismo de la madre, el destete prematuro, el agua contaminada, pueden causar enfermedades también y daños a la salud, como la gastroenteritis. El bajo peso al nacer, casi siempre esos niños sufren de reflujo gastroesofágico y lo mantienen bajo en que no permiten que aumenten de peso correctamente. El destete prematuro es el abandono a la lactancia materna, que la lactancia materna tiene múltiples de ventajas hacia los bebés, sobre todo porque es a temperatura adecuada, es más fácil de administrársela al bebé, sirve como una vacuna, o sea, inmuniza al bebé sobre varias enfermedades.
también es muy importante mantener la lactancia materna, como mínimo se dice, hasta los 2 años. El agua contaminada es otro de los factores de riesgo que pueden causar daños a la salud y pueden causar gastroenteritis. Cuando hablamos de gastroenteritis, dentro de ella es una familia grande que puede existir el bajo peso y también puede desencadenar enfermedades diarreicas agudas que entran dentro de la caracterización de las gastroenteritis. Ahora, dentro de esta, están también en la gastroenteritis, está dentro de otro factor de riesgo también que puede causar la muerte al niño enfermo como tal, juntándola a la pobreza, al bajo peso al nacer, al analfabetismo, a la gastroenteritis, y aquí se sumaría una rehidratación o una deshidratación, diría yo. O puede ser una deshidratación, que las deshidrataciones pueden ser isotónicas e hipotónicas y pueden llevar al traste de la muerte a cualquier persona, y más aún a los niños que son más susceptibles de estas enfermedades. Ahora, inferencia causal en epidemiología de un factor de riesgo. Bradford Hill sugirió que se deben de considerar los siguientes elementos para distinguir la causalidad. Dentro de ello está la fuerza de asociación, la consistencia, la especificidad, la temporalidad, el gradiente biológico, la plausibilidad, la coherencia, la evidencia experimental y la analogía. Vamos a irle explicando algunos de estos ahora. La fuerza de asociación dentro de las medidas en epidemiología son fuertes, son más probables que sean causales y se mide a través de la magnitud de la razón entre las tasas de incidencia. Consistencia, que se refiere a la observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes, bajo circunstancias diferentes. La falta de consistencia no descarta una conexión causal, ya que algunos efectos son producidos por algunas condiciones inusuales. La especificidad se va a referir a que una causa conduzca a un efecto único y no a efectos múltiples. Ahora, la temporalidad se refiere casi siempre a la necesidad de que la causa preceda en tiempo y efecto, que la causa preceda siempre antes del tiempo y el efecto que pueda causar esta. El gradiente biológico, que se refiere a una curva de dosis-respuesta, algunas asociaciones causales que parecen no tener una tendencia aparentes. La plausibilidad biológica, que son las asociaciones de un evento biológico con la presencia de enfermedad como tal. Coherencia implica que una interpretación de causa-efecto para una asociación no debe entrar en conflicto con lo que se sabe de la historia natural y la biología de la enfermedad. Evidencia experimental, tal evidencia es rara vez obtenible con poblaciones humanas. Y está la analogía, o sea, la evidencia experimental, cuando déjeme explicarle algo de esto, cuando hablamos de evidencia experimental, es rara vez obtenible con poblaciones humanas. Casi siempre las evidencias experimentales se utilizan en animales, sobre todo en medicina se utiliza mucho lo que son las ratas, que son las que se toman como objetivo para realizar estudios experimentales. Ahora, dentro de los factores de riesgo, como dije anteriormente, pueden ser modificables y no modificables. Ya nosotros lo estuvimos estudiando en el semestre anterior, que yo le estuve hablando algo de esto. Se dice que los estilos de vida y las características asociadas al riesgo de padecer enfermedad diarreica, por ejemplo. Estamos hablando de enfermedad diarreica. Ahora, en los estilos de vida, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que pueden ser modificables? Dentro de los modificables en los estilos de vida va a estar el comer en la vía pública, podemos nosotros modificarlo. El comer excesivamente, que desencadena casi siempre enfermedades como la obesidad, el sedentarismo y otras enfermedades, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, pueden ser modificables estos factores de riesgo. El no lavarse las manos antes de comer ni después de ir al baño, acostumbrar a consumir alimentos mal cocidos, son factores de riesgo que pueden ser modificables. Ahora, dentro de las características bioquímicas o fisiológicas que pueden ser modificables también, van a estar los alimentos mal cocidos, la contaminación cruzada de alimentos, las enfermedades infecciosas de los preparadores de alimentos, el agua sin hervir.
casi siempre en los manipuladores de alimentos, preparadores de alimentos, se le debe de realizar, chicos, se le debe realizar a todos estos manipuladores de alimentos un chequeo médico cada 6 meses. Y este chequeo médico consiste casi siempre en hacer un examen físico general del paciente y hacerle exámenes de heces que consisten en coprocultivos para ver si tienen algún parásito en la persona o puede ser paciente asintomático, pero tener los parásitos en su organismo. Y estos pueden transmitir enfermedades también en la manipulación del alimento. El agua sin hervir es otro también de los factores que pueden ser modificables. Ahora, dentro de las características personales que van a ser no modificables, los factores de riesgo que pueden ser no modificables y constituyen factores de riesgo para muchas enfermedades, va a estar la edad, es una cosa que no se puede modificar, el sexo, la historia familiar de enfermedad diarreica, cuando existen antecedentes familiares de enfermedades diarreicas por megacolon agangliónicos, por enfermedades de Crohn, por colon irritable, etcétera, pues pueden ser enfermedades heredofamiliares que no pueden ser modificables. Están las enfermedades metabólicas, también cuando hablamos de enfermedades metabólicas incluimos ahí también las diabetes mellitus. Está cursar con algún padecimiento asociado a una enfermedad diarreica, es otro de los factores de riesgo que no son modificables. ¿Entienden hasta aquí, chicos? ¿Estudiantes? Sí, doctor. Ajá, correcto. Entonces, existen diferentes formas de medir la... Sí, perdón. ¿Algún comentario de alguien? Bueno, existen diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgo y a los daños a la salud. Existen dentro de estos diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgo y el daño a la salud. Está el riesgo absoluto, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Ojo con estas formas de medir la relación siempre entre los factores de riesgo y los daños a la salud. Ahora, cuando hablamos de riesgo absoluto, va a ser la incidencia del daño a la población total como tal. Cuando hablamos de riesgo relativo, es la comparación de la frecuencia con la que ocurre el daño en los individuos que tienen un factor de riesgo entre la frecuencia con la que acontece en aquellos que no lo tienen como tal. Y está el riesgo atribuible, que es una medida útil para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores causales se eliminaran de la población. ¿Entienden? Esto, ojo con estas formas de medir la relación entre los factores de riesgo y los daños a la salud. Estos pueden ser objetos de examen y de evaluación. Aquí le traemos la relación entre la presencia o ausencia de un factor de riesgo y la presencia o ausencia de daño a la salud. Esto se lo traigo para conocimiento y cultura de ustedes, pero nunca le voy a poner ningún examen a ustedes, ni ninguna evaluación, que ustedes me hagan una tabla y que vamos a estar haciendo cálculos de esta manera. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser técnicos en epidemiología ni tecnólogos en epidemiología, pero sí para que tengan alguna noción de esto. Por ejemplo, los factores de riesgo pueden estar presente o ausente y se calcula un total. Y los daños a la salud igual, presente o ausente y un total abajo y al lado también, que se suman vertical y horizontalmente, que va a ser la suma del A más B más C más D. Esto no lo traigo como cultura por ustedes, pero no es objeto de evaluación futura en ustedes. Ahora, en la estimación del riesgo relativo, que siempre se maneja con esta sigla de RR, están los expuestos y los no expuestos también, y los casos y los no casos. En los expuestos casos, pues, el número de sujetos expuestos con la enfermedad, y en los no casos son los números de sujetos expuestos sin la enfermedad como tal. Es una diferencia de eso, los expuestos y los no expuestos, y los que están con la enfermedad y los que están sin la enfermedad, que va a ser la suma de A más B. Y los no expuestos, esto es casi siempre cuando vamos a estimar el riesgo relativo. Los no expuestos van a ser los números de sujetos no expuestos con la enfermedad, igual manera en el número de casos, que son los que están expuestos los que no están expuestos sin la enfermedad como tal, que sería C más D. Esto yo nunca le voy a mandar a calcular cuáles serían los casos ni un ejercicio de esta manera, porque no es objeto de la asignatura en enfermería como tal, pero sí se lo traigo
para que ustedes tengan conocimiento al respecto, ¿de acuerdo? De todo esto, las fórmulas y demás no van a ser objeto de ustedes, pero sí los conceptos sí tenemos que manejarlos. Por ejemplo, riesgo relativo, que es una medida de probabilidad que experimenta un efecto a la salud. Aquellos individuos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no tienen ese factor. O sea, el riesgo relativo es una medida de probabilidad que experimenta un efecto a la salud. Aquellos individuos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no tienen ese factor de riesgo. Va a ser un riesgo relativo de padecer una enfermedad como tal. Cuando hablamos aquí de incidencia entre los expuestos y la incidencia entre los no expuestos, como ustedes ven, A sobre A más B entre C y C entre C más D. Va a darnos el riesgo relativo. Pero esos cálculos así nosotros nunca los vamos a dar porque eso es del perfil puramente y específico de epidemiología, de los técnicos o licenciados en epidemiología. ¿Oyeron? Ahora, igual está la razón de momios, que es una medida de probabilidad que sobreestima el riesgo relativo siempre, ya que se estima cuando no existe una base poblacional o en estudios de casos y controles. Sí, el concepto sí tenemos que estarlo evaluando y sí tenemos que conocerlo. La razón de momios no va a ser más que una medida de probabilidad que sobreestima el riesgo relativo. ¿De acuerdo? Ahora, un intervalo de confianza es un intervalo dentro del cual se puede esperar que se encuentre un parámetro determinado o verdadero. Si se toma un número infinito de muestras con un tamaño determinado y si se calcula un parámetro para cada una. Es de esperar que en el 95% de esas muestras el parámetro verdadero de la población estuviese siempre dentro de ese rango como tal. Y va a ser el valor de nulidad. Aquí vamos a evaluar en el valor de confianza que pueden ser no confiables y pueden ser confiables. ¿De acuerdo? Y que el valor de nulidad siempre va a estar dentro de los confiables en 1 positivo. Como ustedes ven una tabla aquí, en una recta numérica, donde hablamos números positivos y números negativos. Los negativos van a ser los no confiables y los positivos van a ser siempre los confiables. Pero qué más que esto quiero que ustedes sepan, que es el intervalo dentro del cual se puede esperar que se encuentre un parámetro determinado verdadero como tal. Eso es lo que más me interesa de esta diapositiva. Ahora, las medidas de impacto reflejan la contribución esperada de un factor de riesgo bajo estudio a la frecuencia de la enfermedad en una población, que pueden ser derivadas tanto de las medidas de frecuencia como las de asociación. Se utilizan para estimar la proporción de casos que son debidos al factor bajo estudio y para predecir el impacto de un intervalo, o sea, de una intervención o cambio en la situación de salud de una población. O sea, siempre se utilizan para estimar la proporción de casos que son debidos al factor bajo estudio y para predecir el impacto de una intervención o cambio en la situación de salud de una población. Esto lo que nosotros hoy estamos dando son nociones generales sobre la medida de asociación y las medidas de las tasas de uso en epidemiología. ¿Por qué? Una generalidad, porque nosotros vamos a ver una unidad donde vamos a estar profundizando más en estas tasas y en los indicadores de salud, que es lo que más nos interesan a nosotros. Pero sí, para este primer examen que ustedes van a realizar posteriormente, sí deben de ir teniendo conocimiento de algunos conceptos de este tipo. ¿De acuerdo? En epidemiología se usa el término de efecto o impacto en 2 sentidos, que puede ser en sentido general o un sentido particular y cuantitativo. Cuando hablamos de sentido general, podemos estarnos refiriendo a lo que es hipertensión arterial debido a la obesidad. La obesidad puede desencadenar la hipertensión arterial, casi siempre. Por eso hablamos que van a ser el efecto, el término de efecto o impacto en 2 sentidos, sentido general. Ahora, cuando hay un sentido particular y cuantitativo, no todos los obesos son hipertensos, ya que existen características personales para adquirir la hipertensión arterial. Cuando hablamos que existen las características particulares, casi siempre existen antecedentes patológicos familiares
de hipertensión arterial, de enfermedades cardiovasculares que están asociadas a la hipertensión arterial, y por eso que decimos entonces que están en sentido particular y cuantitativo. Son 3 las medidas de efectos más utilizadas en epidemiología, que van a estar la fracción etiológica, la diferencia de riesgos y el número atribuible de casos. Eso sí quiero que ustedes sepan también. Las 3 medidas de efectos más utilizadas en epidemiología: fracción etiológica, diferencia de riesgo y el número atribuible de casos. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de la fracción etiológica. La fracción etiológica representa la proporción de casos que son atribuibles a la exposición. Estas fórmulas no son de objetivos fundamentales de evaluación ustedes en eso, pero sí lo que representa, la proporción de casos que son atribuibles a la exposición, sí es objetivo. Las fórmulas que yo le estoy dando aquí o que le estoy exponiendo no son objeto de examen. La diferencia de riesgo indican la magnitud absoluta del cambio como tal. Ahora, el número atribuible de casos indica la magnitud del evento debido a la exposición. Y este siempre requiere de una base poblacional. Siempre estos van a requerir de una base poblacional. Esto son la conferencia que yo le quería dar hoy. Es una conferencia que es corta, que no es larga, y que sí quería que ustedes tuvieran al menos las generalidades de las medidas de asociación y de las tasas de uso más frecuentes. De esta clase, los objetivos fundamentales son los conceptos, no así las fórmulas que nosotros le estamos presentando, que es para que ustedes tengan cultura al respecto. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser técnicos en epidemiología, sí van a ser enfermeros que sí tienen que tener conocimientos generales de esto, que posteriormente vamos a estar compartiendo con ustedes en otras conferencias, ya lo que son los indicadores en salud, que sí son lo que más deben de ustedes tener conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto con esta conferencia? Con esta diapositiva que les estuvimos presentando. A ver, chicos, quiero escucharlos. A ver. Doctor, lo que yo tenía, no sé si entendí muy bien. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a fórmulas, nosotros no vamos a utilizar eso, sino más bien, digamos, solamente conceptos de lo que son las medidas de efecto y el riesgo, los riesgos que nos dio, eso Eso sería es lo más que que me... todo, Ajá, ¿sí o no? correcto. Sí, Gabriela, eso. Los conceptos es lo que más nos interesa a ustedes que dominen de esto, de lo que es el enfoque de riesgo, lo que son los factores de riesgo, cuáles son los modificables, cuáles son los no modificables. En este ejemplo, por ejemplo, que le estoy poniendo de diabetes, de enfermedades diarreicas, cuáles son los que pueden ser modificables, cuáles son los que no pueden ser modificables dentro de lo fisiológico, lo bioquímico, etcétera. ¿Ve? Al igual que las medidas de esta de asociación de efectos y todo eso, los conceptos, las fórmulas no, no vamos a interiorizar más en eso. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser técnicos de epidemiología. Si estuviésemos dando, ustedes fuesen técnicos de epidemiología, si estuviéramos dando más profundamente toda esa fórmula, porque se da mucho en bioestadística. En epidemiología se da mucho a la bioestadística y llevan muchas fórmulas que manejar en estadística epidemiológica. Que eso sí lo vamos a estar viendo algunas cosas de lo que es la epidemiología descriptiva, que vamos a estar viendo ahí dentro de eso lo que es la epidemiología descriptiva en una unidad que hay para eso, donde vamos a evaluar también los indicadores de salud, las curvas endémicas y esas cosas. ¿Oyeron? Eso sí va a ser más profundo en otra clase. Esta clase, los conceptos y eso, porque sí vamos a estarlo evaluando en la evaluación que ustedes van a tener dentro de una semana más o menos, 2 semanas. ¿Oyeron? A ver, Sí, doctor. algún intercambio, alguna sugerencia que ustedes quieran darnos a nosotros, si han ido entendiendo más o menos, si le he ido explicando correctamente la conferencia, si están de acuerdo, sí, si debemos de mejorar en algo más, ustedes me dirán. A ver, criterios, estudiantes.
¿No hay criterios? Tal vez, doctor, en lo que se refiere a las medidas de efecto, como son la fracción etiológica, la diferencia de riesgo y el número atribuible de casos, no sé si nos puede ayudar con algún caso, un ejemplo, digamos. A ver, cuando hablamos de las medidas de riesgo, me dices. Sí, porque ahí está En los la riesgos parte. absolutos, los riesgos relativos y los riesgos atribuibles. Sí, Bueno, ¿cuándo es el riesgo absoluto? El riesgo absoluto, como bien dice el concepto, es la incidencia del daño en la población absoluta, en la población total. Por ejemplo, un factor de riesgo que esté causando en una X población puede ser, por ejemplo, cuando existen alguna factor de riesgo por enfermedades hídricas, que si, por ejemplo, una población que no está acostumbrada a realizar hervir el agua, puede ser un riesgo absoluto. ¿Por qué? Porque está dando la incidencia del daño a una población general completa. ¿Entiendes? Eso cuando, por ejemplo, estamos hablando de esto. Ahora, el riesgo relativo es la comparación de la frecuencia con la que ocurre el daño en los individuos que tienen un factor de riesgo entre la frecuencia en la que acontece. Por ejemplo, y entre aquellos que no tienen ningún factor de riesgo como tal. Puede ser un riesgo relativo. Riesgo relativo va a estar incluido. Hay algunas personas de ese mismo ejemplo, de hervir el agua, puede estar en relación, por ejemplo, en existe una mayor frecuencia en aquellos individuos que no hierven el agua, que tienen ese factor de riesgo, con los individuos que hierven el agua. Es un riesgo relativo para una población general. No es un riesgo absoluto. Ahora, el riesgo atribuible va a ser, no va a medir, no va a servir para mostrar la proporción que existe entre el daño que podría ser reducido sin los factores causales que se eliminarán, se eliminarán de la población como tal. Por ejemplo, si se coloca en una localidad, en un barrio, que no hierven el agua, se coloca un acueducto de alcantarillado y demás, que nos va a servir para medir cuáles van a ser las personas que se conectan y que no se conectan a esta red hidráulica como tal, y estos factores podrían ser reducidos en la población como tal. ¿Qué más quiero que esto? O sea, estos ejemplos así, que se aprendan mejor los conceptos y después los van a ir evaluando en las futuras clases que vamos a dar, a dar ya lo que son las tasas de incidencia, de prevalencia de las enfermedades que van a ser atribuibles a todos estos tipos de riesgos como tal. Yo lo que más quiero hoy en día es que manejen estos conceptos y evalúen esta parte así, pero no así todas estas fórmulas. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran esclarecer ustedes? Chicos, nada más. Bueno, darle las gracias por la atención prestada en el día de hoy, por esta videoconferencia. Y si vamos a estarnos viendo la próxima semana a la misma hora, jueves 11 de la mañana, vamos a estar compartiendo con ustedes. Si existiera algún cambio, nosotros le avisaríamos el día antes. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.